lóbulo intermedio, que está más bien constituido por tejido conectivo y tejido fibroso. Más o menos, la hipófisis se ve así. Esto está sacado obviamente de un cadáver. Y mide 1 centímetro, pesa aproximadamente 5 gramos. .5. Sí, perdón, 0.5 gramos. Y estas son, en donde vamos a encontrar todas las células epiteliales, pues va a ser en la hipófisis anterior. Vamos a tener la secreción, toda la secreción de hormonas que van a regular el sistema endocrino. Y en la neurohipófisis, de hecho, incluso histológicamente, así como se ve aquí de que rosita y acá como blanquecito, se ven así también. Cuando lo ves, si la logras ver como toda completa. Es muy raro que te manden la hipófisis completa. Usualmente te mandan porque te mandan por adenomas hipofisiales. Entonces te mandan pedazos de la adenohipófisis. Estas son todas las hormonas que secretan. Y bueno, las neurohipófisis van a ser fibras nerviosas amielínicas originadas en el hipotálamo que van a continuar hasta la neurohipófisis y se secreta la vasopresina y la hormona antidiurética y la oxitocina. Cada una, pues la antidiurética va a reabsorber el agua de los túbulos colectores y la oxitocina es la contracción del músculo liso del útero y de los conductos mamarios, pues sirve al momento del parto principalmente o de la lactación. La adenohipófisis va a tener células que se llaman acidófilas, basófilas o cromófogas o que no se tiñen, o sea, se ven de un color como neutro. Y estas se clasificaron pues por cómo se veían en el HI, ¿no? Cada una se tiñe de forma diferente, pero no tiene ninguna relación con la función que tienen, porque cada quien secreta pues hormonas diferentes y se ven así. Este es como histológico. Las acidófilas pues obviamente se van a ver rosas, las basófilas se van a ver más moraditas y las cromófogas se ven como de color violeta o como claro, ¿no? Como rosita claro, palidito. Ajá. Estas son las hormonas que vamos a encontrar en la hipófisis y cualquiera de ellas, o sea, cualquiera de las células que producen estas hormonas puede en algún momento ocasionar un problema de hipersecreción o de hiposecreción, dependiendo si está como hiperplásico o si tiene algún problema vascular para que no se esté secretando. Cada una va a tener una glándula a la cual va a ser como su glándula efectora y luego ahí esa va a hacer que la glándula secrete otra hormona que nos permita como que el sistema endocrino se maneje adecuadamente. Las endocrinopatías que se asocian a enfermedades de la hipófisis pues pueden ser el hiperpituitarismo o el hipopituitarismo, como en todas los órganos endocrinos, ¿no? Que haya mucha secreción o que haya secreción baja o anormal. Usualmente cuando hay un exceso en la producción de una hormona hipofisiaria, siempre es secundario a un adenoma. Es raro que veamos tumores malignos originados ahí en la hipófisis. La mayoría son adenomas hipofisiarios y se encuentran siempre en el lóbulo anterior. Es el tumor más común que vamos a encontrar en la hipófisis y corresponde al 10% de todas las neoplasias intracraneales. Entonces casi una de cada 10 cirugías intracraneales que hay en el hospital, una es por un adenoma hipofisiario. Usualmente aparecen en la cuarta, sexta década de la vida, tienden a ser únicos y se llaman macroadenomas cuando miden más de 1 centímetro y microadenomas cuando miden menos de 1 centímetro. Como lo que se produce o lo que se aumenta es solo un tipo celular, por eso se llaman adenomas. Por eso no es como una hiperplasia hipofisiaria. ¿Por qué? Porque tendría que haber como una combinación de crecimiento de todas las células y no, usualmente es un tipo de célula el que está creciendo o aumentando la secreción. Usualmente son esporádicos, algunos se van a asociar a neoplasia endocrina múltiple y esto se tiene que saber, Los tipos de neoplasia endocrina múltiple vienen en examen y cada una tiene que saber como que a qué tipo de tumor se asocia, porque les pueden poner paciente con un adenoma hipofisiario y aparte un tumor, un insulinoma. ¿Qué tiene? NEM1, NEM2, NEM2A, NEM2B.
Por eso es bien raro. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es donde vamos a observar los adenomas hipoficiarios. Aparte, vamos a ver que el paciente tiene hiperplasia o adenomas de las glándulas paratiroides y tumores en los islotes pancreáticos. Las manifestaciones clínicas obviamente siempre van a estar relacionadas primero con la hormona que se esté hipersecretando y segundo con el efecto de masa, dependiendo del tamaño que tenga el adenoma o el tumor. Cuando ya la masa o el tumor es muy grande, puede producir alteraciones en el campo visual, que es la hemianopsia bitemporal o compresión del nervio óptico, también pudiera producir, pero lo más frecuente es esta. Entonces les pueden poner un campo visual que se ve así como que medio, y entonces tienen que acordarse que el adenoma hipoficiario produce eso, porque solamente es por el efecto de masa. Puede producir, si está muy grande el tumor, hipertensión intracraneal, y a veces puede también dar alteraciones en el hipotálamo, como alteración del ciclo del sueño, de la temperatura o las funciones autónomas. A veces es tan grande el tumor que produce necrosis o isquemia de la glándula y puede haber una apoplejía hipoficial, o sea que no esté llegando la irrigación vascular a la glándula o a las células. Y así se ve, o sea, más bien así ven los pacientes cuando tienen hemianopsia bitemporal. Ven una parte solamente del campo visual. Entonces, si les ponen una imagen de estas, pues acuérdense de la adenoma. Puede que si el paciente, como tiene mucho tiempo con el tumor y va creciendo lentamente por ser un tumor benigno como quiera, el tumor puede incluso romper el piso de la silla turca y que se vea la silla turca como más abombada o aumentada de tamaño. Realmente a mí no me ha tocado en una radiografía poderlo ver bien. Los neurocirujanos sí son muy de que, sí, claro, aquí se ve, pero la verdad no. Se ve mejor, obviamente, en los estudios ya sea en un TAC o en una resonancia, se ve mucho mejor cómo está crecida la glándula. Ya ven, aquí no se ve. Aquí y aquí también, vean cómo está, como en lugar de que se vea como una silla turca, se ve como una U. ¿Sí? Es que es un frijolito. Entonces debería estar como bien encerradita y se hace así. Sí. El microadenoma, les decía, mide menos de 1 centímetro, entonces pues se ve nada más un aumento ahí en el tamaño de la glándula. Y el macroadenoma puede crecer tanto así. Si el tumor no está invadiendo estructuras adyacentes, si el tumor está encapsulado, a pesar de que esté rompiendo, porque también puede crecer hacia abajo y romper el piso de la silla turca, a pesar de que esté haciendo eso, si el tumor está como contenido a un tumor encapsulado, sigue siendo un adenoma. Okay. Es muy raro que veamos carcinomas. A mí una sola vez me tocó ver un tumor que se veía muy feo, que incluso estaba haciendo mucho desorden aquí porque rompió la base del cráneo, estaba también comprimiendo el cerebro hacia arriba. Entonces, todo el mundo decía pues que era un cáncer, o sea, es un carcinoma de hipoficiario. Pero pues no, o sea, al final no lo clasificas así porque el paciente ya le quitas el tumor y el paciente está bien. En realidad no es un carcinoma. Nada más sí pueden crecer muy grandes y puede que el paciente no se dé cuenta. Vean ese. Está. Quiero sacarlo así. Y está muy grande, ¿no? ¿Esos qué son? ¿Qué? Ese es el cerebro, en los laterales. Ahí. Eso. No, es como todos son meninges. hueso. Todo lo que Eso es ven puro hueso, ¿verdad? son se alcanza a verla, o sea, todo es la meninge y está descansando sobre el hueso, por eso se ve brillosa. Y luego aquí está la hipófisis. Qué bonito. Bueno, pero ese y es. por eso tiene vasitos. Ese sí es un Doctora, adenoma, Esto ¿no? sí es tumor, sí es tejido. Sí. Cuando veamos al CEMEFO, ¿podemos también quitar el cerebro? No creo. Normalmente ya lo tienen adentro. Usualmente ya, a veces ya lo quitaron. O sea, no lo vamos a abrir fresquecito. ¿Me andé? ¿Qué podemos ver en cráneo? Sí lo quitaron y sí, hagan de cuenta que nosotros lo abrimos así. Le haces una sutura aquí o aquí, no más bien de aquí. Y aquí lo abres, le quitas todo como el cuero cabelludo. Si tiene los puntos, sí le pueden decir al doctor Luis Carlos de que les ayude a ver como la base del cráneo. Porque se ve muy bien. Está bien porque lo puedes ver, algo que no. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la facultad, di clase del esfenoides, donde está la silla. Y no sé si aquí no hay osteoteca, ¿verdad? No.
en las osteotecas de las facultades, lo que hacían era que los cadáveres no reclamados, pues se quedaban con ellos para los anfiteatros y no sé qué. En las osteotecas hacen como tipo un caldo de cal para meter los huesos que ya no tienen músculos ni nada y poderlo que quede como lisito y con menos tejido que se pueda. Luego al cráneo, para poder separar los huesos de la base del cráneo, le meten frijoles o garbanzos y les pones agua y lo dejas ahí. Se abren y se Donde truenan. germina, empiezan a abrir las suturas. Y allá sí estaban muy muy bien separados, porque a veces tocaba que se quebraban pues de otro lado, ¿verdad? Donde se densa. Y mi esfenoides que me tocó estaba súper completo, o sea, con las dos alas del esfenoides, con la silla turca se veía estaba completa. Y eso es bien raro de verlo. La única forma que lo volví yo a ver completo fue cuando lo veían los cadáveres en patología. Escucho historias de doctores que ellos van de que a la fosa común. Antes sí, ahorita ya no, yo creo que eso ya no pasa ahorita, pero sí a mí también me tocó cuando yo estaba en la facultad que ellos iban y conseguían los cadáveres. A mí lo que no me tocó conseguir fue un perro, pero a ellos sí iban y conseguían los cadáveres de que, oiga, pues cuál, que nunca lo vengan a visitar y no sé qué. Y si te dicen, pues a las señoras, hay muchos cadáveres, la verdad, como aquí, lamentablemente. Y sí podías ir y como que sacabas los huesillos, porque pues ya nada más quedaba lo último del cadáver que ya se lo habían comido los Creo que gusanos. aquí si quieres puedes pedir, no me acuerdo dónde me habían dicho, y te traen una bolsa negra con un cadáver. Nada más que tú lo tienes que limpiar y todo, los huesos. ¿En dónde es eso? No me acuerdo, pero un doctor me dijo. Ajá, sí, no te lo sabía, yo podías no pedir sé. aquí y te lo traían, pero tú tenías que Hacer todo. De que aquí a la Emis. sí. En realidad no está tan difícil, lo único, o sea, bueno, sí está difícil, pero no ha de ser tan complicado. Lo único es que también, pues dices, oye, imagínate que el paciente tenía algo que bacterias va a tener ahí todo el tiempo que estuvo entrado, entonces, y la cal como que mata todo, pero no, entonces. O sea, iban al panteón. Iban al Sí, panteón, literal. sí. Van al panteón y Y le daban dinero al señor velador y le decía, saque de acá de esta tumba, que nunca, o sea, pues ya son puros huesos, y los sacaban y los veían. Sí. Ya no hay respeto. No, pues son nuevos que ya. ¿Vieron la película de Coco? Esos que nadie recuerda. ¿Vieron la película esa? Otra vez, esta es otra adenoma. De hecho, estas son las meninges. Y aquí está todo el adenoma. Este está más grande que el que hemos visto ahorita. Y esto era lo que les decía. Mientras el tumor está contenido, tiende a ser más benigno, pero puede también crecer como de forma asimétrica. Y ahí es donde empieza a preocupar de que pudiera ser un tumor maligno. Este es uno en el cadáver. Y pues todo, vean el tumor, están muy grandes. Pero es benigno, ¿no? Es benigno. Hasta se deformaron de que los lóbulos se ven raros. Sí, de hecho, puede no estar encapsulado, infiltrar el hueso adyacente, infiltrar el encéfalo, romper la dura madre y como quiera seguir siendo un adenoma hipoficiario. ¿Por qué? Porque el paciente no se iba a morir del adenoma hipoficiario. Digo, pues sí se muere porque comprime, pero el tumor no es un tumor que se comporte de forma maligna, que dé metástasis o cosas. Microscópicamente, el adenoma usualmente siempre se ve igual. Es células de aspecto epitelial, que se ven como poligonales. Todas se ven iguales o uniformes. Se disponen en capas o en cordones, los cordones serían como los grupos de células, como aquí. Los núcleos son uniformes, redondos. La cromatina se llama cromatina. La cromatina de los tumores endocrinos se le dice como cromatina en sal y pimienta, porque está siempre así como aquí, como si fueran puntitos de sal con pimienta. Si ponen un solero y lo se ve blanco y negro, pues se ve muy grumosa. Entonces cromatina como en sal y pimienta y todas las células uniformes. O sea, vean ese corte y luego el corte que vimos ahorita de histo, pues acá las células se ven diferentes, se ven diferentes tipos de células. Si ven un tipo nada más de célula, lo más seguro en hipófisis es una adenoma. Entonces por eso dicen que los tumores hipoficiarios de Mandinas son muy raros. Sí, ajá. Por ejemplo, a veces, como son neoplasias que pueden entrar en las neoplasias endócrinas múltiples, por ejemplo, sí puede que el paciente tenga diferentes síntomas, o sea, de una hormona y de otra, pero si tiene un adenoma,
el adenoma va a ser de una hormona, o sea, de un tipo celular. Y los otros síntomas que tiene son porque seguramente hay otro tumor neuroendocrino en otra parte. Las complicaciones de estos tumores pues es que pueden sangrar, la compresión y la necrosis, o sea que como no recibe suficiente irrigación, pues el tumor se necrose y cause una apoplejía hipoficial. Usualmente lo que hace es como de una acción local cuando se necrosa la glándula, porque usualmente el tejido, como se creció nada más un tipo de célula y el adenoma es de un tipo de célula, pues el resto de las células sigue funcionando. Pues es como el Shiha, ¿no? El paciente Ajá. anda medio bien. Puede producir hipopituitarismo y nada más. El más común de todos los adenomas hipoficiarios es el prolactinoma, y incluso en hombres, o sea, yo creo que lo más frecuente. Es muy común que el médico te dice, es que quiero que le hagan tinción para ACTH, porque este paciente seguro tiene un adenoma de ACTH. Pues en realidad no es tan importante si el paciente clínicamente tiene lo de un tumor de ACTH, o sea, lo importante es decirle que es un adenoma, no decirle cuál hormona es la que está creciendo. El 30% van a ser prolactina y eso es lo que tienen que estar. Es el 30% de los tumores hiperoficiarios, el prolactinoma, se van a ver todos iguales. Clínicamente en las mujeres pues se van a diagnosticar en etapas tempranas porque tienden a producir síntomas más fácil y se diagnostican como microadenomas. En los hombres que no producen tanto efecto en las gónadas, pues entonces no se ven tanto los síntomas y el paciente los deja pasar y se diagnostican cuando ya están muy crecidos, que se hacen como macroadenomas. Dependiendo del tamaño del tumor es la cantidad de prolactina que van a tener, y en las mujeres pues pueden tener amenorrea, galactorrea o incluso esterilidad, y en el hombre disminución de la libido, disfunción eréctil o ginecomastia. Puede ser funcionante y sí se les tiene que dar tratamiento con bromocriptina, y cuando el tumor es muy grande, que ya está haciendo un efecto de masa, pues entonces se quita por cirugía. Lo que hacen es entrar por la nariz para entrar por debajo de la silla turca, quitan el tumor y se acabó el problema del paciente. Pueden ser también secretores de hormona de crecimiento, que sería el segundo tipo. Usualmente estos sí crecen como más grandes o tienden a ser macroadenomas, y son los pacientes que tienen gigantismo. Los pacientes van a tener prognatismo o acromegalia en general, crecimiento de todos los órganos. Eso ya son las cosas del endocrino, entonces como no quiero ver tanto, porque quiero que más bien identifiquen el tumor. Son pacientes que son muy grandes, tienen manos muy grandes, tienen todas las características de que la hormona del crecimiento está sobre actuando en las células. Pueden tener incluso disfunción gonadal, diabetes, debilidad generalizada, hipertensión, pacientes tienen artritis, insuficiencia cardíaca, y pues se van a ver. Los adenomas de células corticotropas son menos frecuentes. Les digo, como que es muy raro, y entonces cuando los médicos lo detectan, dicen, doctora, ¿le podemos hacer yo no, pues es el 10%, no tengo ni prolactina, para hacer la prolactinoma, quiere que le haga una para ACTH, no tengo. Pero lo importante es que se diagnostique. Acuérdense que cuando el tumor, esto viene como pregunta de examen, cuando el tumor está en la hipófisis, se llama enfermedad de Cushing. Ajá. Y cuando el aumento del cortisol no es por un adenoma, es el síndrome. ¿Ok? Sí. Es bien importante porque viene de que paciente hinchado, y luego se observa esta cosa en la radiografía y les ponen una adenoma hipoficial y se van síndrome de Cushing porque le ponen ahí la cara de luna llena. Entonces se tienen que acordar de las dos diferencias, porque sí viene en el examen. Esto que decía, pues el síndrome es por cualquier cosa que produzca hipercortisolismo, incluso si sea un adenoma cortical adrenal o un agente externo, y la enfermedad de Cushing es por un adenoma hipoficial. Los pacientes con enfermedad de Cushing o con síndrome de Cushing se ven igual, nada más la diferencia va a ser que tienen el lugar de la lesión. El lugar de la lesión, exacto. ¿De dónde viene la hipersecreción?
Y clínicamente pues el paciente se ve así, tiene cara en luna llena, las estrías yo creo que son de las cosas que más llaman la atención. Y hay pacientes que tienen también, cuando les hacen una adrenalectomía, hacen ese síndrome que es el síndrome de Nelson, porque hay como que una hiperplasia más que un adenoma. Les quitan las suprarrenales y entonces empiezan a secretar mucho ACTH y el paciente hace como parecido a una enfermedad de Cushing, pero por las TH. Pero doctora, Mande. si a esos pacientes pues, se les tiene que dar como corticoides, ¿no? Sí, se les tiene que dar como darle compensatorio a todos los pacientes que tienen tumores endógenos. Y eso no puede mejorar el pronóstico porque pues, así se inhibe la ACTH. Ah, sí, deberían, ajá. Pero por ejemplo, es que hay de todo en la línea del señor, muchachos. Ustedes, pues tú dices, ya le quité las suprarrenales, vamos a darle corticosteroides para que no vaya, pues no les dan, o sea, luego no les dan y entonces, bien, o sea, hacen otro tumor. Pero ¿qué pasa? En la hipófisis. En el de Nelson, ¿qué pasa si te quitan la adrenal, la suprarrenal? Que te... O sea, te quitan la suprarrenal pero te quitan una o te tienes quitan las como dos. el Ajá. Es porque estabas inhibiendo la. Es que, por ejemplo, empiezas a secretar mucho ACTH, ¿Y qué efecto tiene? pues empiezas a hacer cortisol en la Pero no otra tienes suprarrenal. suprarrenal. Ah, en la otra. Ujú. Ok, ya. Porque es como que se descompensa. Ok. O sea, tienes al paciente en un nivel, es como cuando los pacientes que son hipertensos. Ujú. O sea, lo tienes en un nivel controlado y luego le cambias el medicamento y se te descontrola todo. El paciente anda normal, de que no, pues, o sea, yo sí me manejo a 300, 200, total que. Y no, pues en realidad el paciente está descompensado porque el paciente tenía 2 y luego se descompensa y se descompensa todo porque le quitaste una glándula. Ok, sale, gracias. Los que son gonadotropos son súper raros, producen LH y hormona folículo estimulante, es del 10 al 15% de los adenomas funcionantes, y en las mujeres que producen amenorrea y en el hombre disminución de la libido. Los que son de tiroides son los más raros, solamente es el 1%, o los que secretan TSH, hacen hipertiroidismo, pueden hacer bocio o un tumor hipoficiario como un adenoma. Y aquí los pacientes pues, tienen aumentado el nivel de hormona tiroidea y aparte el nivel de hormona estimulante de la tiroides. Y pues, van a hacer nada más un incremento del tamaño de la glándula tiroides porque se está hiperestimulando. Cuando hay una disminución en la producción de las hormonas, pues va a tener, el paciente hace un hipopituitarismo y dependiendo qué células son las que estén como hiposecretándose, pues es donde se va a ver la consecuencia o clínicamente. Cuando hay una insuficiencia completa de la función hipoficiaria, pues se va a llamar panhipopituitarismo y es cuando hay afección más del 75% del parénquima de la glándula. Usualmente es por tumor hipoficiario, o sea que un adenoma que crece comprime el resto de la glándula y entonces la inactiva por isquemia. La segunda sería que hubiera una afección en el hipotálamo por algún tumor. Y entonces, esto es lo que o los pacientes que tienen hipopituitarismo es lo que le van la consecuencia. Pueden ser por tumores hipoficiarios, por un síndrome de Sheehan, porque hagan una necrosis de la hipófisis por alguna causa, o sea, que se necrose la glándula completa, que sea iatrogénico, o sea, que por ejemplo lo operen de otra cosa y le quiten un pedacito de hipófisis, y entonces, que es muy raro eso, es raro que pase. Un traumatismo, las enfermedades infiltrativas, o sea, que haga otro tumor diferente cerca y que se infiltre hacia la silla turca, y estos otros síndromes que son como más raros. Estos son los síntomas. Cuando es por tumores hipoficiarios es como la causa más frecuente y es por el efecto de masa. Lo que les decía es, comprimen el tejido adyacente, hacen una necrosis isquémica de la glándula y a veces pueden hacer una hemorragia postinfarto. Usualmente, por ejemplo, en las pacientes que tienen embarazos múltiples o que tienen alteraciones en la placenta puede aumentar que haya una hemorragia. El síndrome de Sheehan, los pacientes tienden a hacer una complicación obstétrica o en el parto porque el paciente tuvo sepsis o porque el paciente tuvo hemorragia o porque tuvo hola.
El doctor Paz, ¿ya lo conocían? Yo no, a la doctora Solanas. De puras habladas. Es el que pone los exámenes, recuérdenle todo él. Gracias, Paz. Usualmente la paciente tiene alguna complicación obstétrica que hace que no llegue flujo suficiente a la glándula y pues se necrose la glándula. Lo que se trata pues es obviamente que no se pierda todo el tejido y como secuelas, porque ya no tienes células que produzcan las hormonas, puedes tener amenorrea, hipotiroidismo o una función inadecuada de las glándulas suprarrenales. Y cuando pasa, pues se ve como todo, igual que cuando se ve la isquemia en todos lados, o sea, todo rosa, la misma glandulita pero toda rosa, no se ven los núcleos. A mí no me ha tocado nunca ver uno, realmente son como más casos de reporte porque no los ves en la práctica. El paciente tiene cualquier cosa que sea efecto de una disminución en todas las hormonas estimulantes. Entonces van a tener palidez, hipotiroidismo, falta de lactancia, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia ovárica. Y pues lo único que haces con estos pacientes es empezar a darles suplementos para que estén tomando de las hormonas que no se están produciendo. Puede, aparte, por otro tipo de tumores hipoficiarios, producirse una necrosis de la glándula hipoficiaria. Y entonces, lo más frecuente que se produce en la silla turca son los craneofaringiomas. Que esos, ¿alguien sabe de dónde se originan? De la de Radke, ¿no? Uh-huh. De la bolsa. De los remanentes de la bolsa de Radke. Pero hay otros que no. O sea, hay unos que son de la bolsa de Radke y hay otros que son ya de la célula epitelial que empieza a proliferar. Y esos son más frecuentes en adultos. Sí, los que son... Hay dos tipos de craneofaringiomas, si quieren ahorita vamos a ver. Usualmente los que vemos como remanentes de conductos, que incluso se ve cuando ves una autopsia y que ves la hipófisis, puedes ver los conductitos ahí de los remanentes y de ahí se originan los craneofaringiomas. Cuando... La mayoría van a ser pues, intracraneales, están en la silla turca y se ven como una lesión quística o sólido quística, como se ven, ¿se acuerdan los quistes de ovario? Mucinosos, como que muchos quistecitos chiquitos. Bueno, así se ven los quistes del craneofaringioma. Nada más que tiene una característica macroscópica muy llamativa, que se ven negros o como aceite, como si fuera aceite negro, se dice que se ve como aceite de motor, o sea, de motor de carro. El paciente puede tener un déficit en el crecimiento, alteración de y cefalea, todo va a ser por el efecto de masa y las complicaciones pueden ser una insuficiencia hipoficiaria y diabetes insípida. Y se van a ver así. Es un tumor. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, en lugar de tener alguna elevación de alguna hormona, lo que van a tener es como hipofunción. ¿Por qué? Por el efecto de masa. O no van a tener nada que tenga que ver con las hormonas, nomás tienen un tumor que se detecta por cefalea o porque tiene alteraciones en el campo visual, no tiene nada que ver con las hormonas y es la masa que está ahí comprimiendo nada más lo que está produciendo los síntomas clínicos. Y se ven así. Es un tumor sólido quístico, está en la región de la hipófisis, que todo esto crece, hace estos quistecitos y este líquido que es como aceite de motor quemado, que es esto negro. Este es el más frecuente, el otro ya me acordé, es el papilar. El adamantinomatoso es el que es el tipo histológico más frecuente de craneofaringioma y se va a ver así. ¿Por qué se llama adamantinomatoso? Pues porque recuerda ya ven que cuando ven la histología de un diente y donde descansa el diente, es como un epitelio así, como en empalizada, o como aquí, que es el epitelio adamantinomatoso, que es donde están la matriz de los dientes. Bueno, todo el epitelio de los craneofaringiomas siempre se ve así. Lo que reviste los quistes hace como glandulitas como si fueran empalizadas. Pero la otra característica que yo creo que es lo que a mí más me ayuda a distinguirlos es el estroma. El estroma se ve como células estrelladas, como si fueran fibroblastos, pero en lugar de verse los fibroblastos largos, se ven como estrellados. Entonces así lo pueden ver como unas células epiteliales y cosas estrelladas.
pueden estar calcificados, pueden tener líquido en los quistes. Como el glioblastoma. No, el glioblastoma puede estar calcificado, pero no se ve muy irregular. Sí, se ve puro tejido irregular. Se ve puro tejido irregular. Dices que ya no Puro tejido feo. Y aparte, el craneofaringioma da el aspecto de que es algo benigno. De que las células se ven raras y se ven feas, pero dices, no, como que no le puedo encontrar dónde lo acomodo en algo maligno. Se ve benigno, nada más. Pues es un tumor que crece mucho y luego puede Darse a matar al maligno. paciente. Ajá. Por compresión. Y el papilar, igual. Este también es como de remanentes del conducto, pero son como de células que se quedan en el tallo hipoficiario. Entonces crece así. Crece como en forma papilar. Y se rodea de epitelio adamantinomatoso también, pero hace mucho el aspecto como de epitelio escamoso, como si estuvieran viendo un papiloma de la laringe. Así. Usualmente, si el paciente se detecta a tiempo, el pronóstico va a ser bueno. El papilar, lo único que tiene, como crece como en papilas, pues tiene que ser más agresivo porque hace el tumor crece más rápido y el tratamiento va a ser la resección quirúrgica. O sea, el chiste es que se detecte. El de adamantinomatoso ese es más común en niños y el otro en adultos. Ajá, el papilar es más común en adultos y el adamantinomatoso es más común en niños. Pero, nomás hay dos tumores en la hipófisis. ¿Cuáles son? O sea, en la silla turca, pues más bien. El craneofaringioma Y el adenoma. ok. Entonces, si uno es quístico y no tiene como que unas células uniformes, pues es un craneofaringioma. Okay. Si el otro es todo igualito, el tumor, todo uniforme, las mismas células, todo el tumor, pues es un adenoma. Ok, nomás hay esos dos. Puede haber otros tumores, pero por esos no. Eso no va bien. Ahora ya, eso es y lo que vamos a ver de patología de hipófisis. En paratiroides, lo más frecuente que vamos a ver son hiperplasias o adenomas. Es raro también ver carcinomas. En todas las glándulas es muy raro ver carcinomas y casi siempre es que se originaron de un adenoma y que terminó evolucionando por el tiempo. ¿Por qué? Porque no puede que las células que están creciendo secreten mucha hormona o puede que no, que nada más estén creciendo sin estar secretando directamente hormonas al torrente sanguíneo y vitamina 5. Las glándulas paratiroides derivan de las bolsas faringeas, al igual que el timo. Son 4 glándulas que están dispuestas o colocadas en proximidad con los polos tiroideos superior e inferior. Entonces, cada vez que se hace una cirugía de tiroides, se tiene que cuidar que no te lleves las paratiroides, porque entonces pues, el paciente tiene un hipoparatiroidismo. Otras localizaciones que pueden tener, si no las encuentran como atrás de la tiroides, luego pueden estar a lo largo del trayecto de las bolsas, del descenso de las bolsas faringeas, y el 10% de las personas pueden tener 2 a 3 glándulas, pero igual a veces puedes encontrar hasta 8 glándulas. Son de 5 milímetros, son todavía mucho más chiquitas. Si ustedes alcanzan a ver la paratiroides mayor de 5 milímetros o de 1 centímetro, ya piensa uno que puede tener una hiperplasia. Pesan también 0.3, 0.4 gramos y son de color pardo amarillentas o ovales. Tienen grasa entremezclada entre las células, entonces se ven como amarillentas. Doctora, si el paciente tiene un carcinoma de tiroides, ¿cómo le haces para dejarle las paratiroides? Los cirujanos de cuello disecan la tiroides por atrás, no las despegan de la tráquea, localizan las paratiroides y las vuelven a dejar ahí pegaditas, como sembraditas. Si acaso de plano te las traes y las dejas sin irrigación, porque ya te las trajiste todas, se las puedes meter a veces en los brazos, que eso era lo que hacían antes, como que en los tejidos blandos, pero pues como que ya ahorita nada más es como que ahí están 3, ya las identifiqué, no hay problema, no las moví, con eso. Mientras no se las quites todas. Okay. Si haces una tiroidectomía total y las quitas todas, ahí sí el paciente. Pero si es inmediato, hagan de cuenta, le quitan la tiroides al paciente y a la hora que estás terminando la cirugía, el paciente empieza a entrar en hipocalcemia. Entonces es como muy obvio cuando haces un problema de eso. Okay. Esto de aquí, ¿qué será? Es el... Todo eso es el cuello, ¿verdad? Entonces, hacia la tráquea, este es el
Esófago. Y aquí está Tiroides. la tiroides, y entonces que se ven más oscuritas Paratiroides. son las paratiroides porque tienen más células, están como más juntas, como por eso aquí se ven los polígonos. Cuando quitan las tiroides, echan ahí las bolitas de las paratiroides. Pues no las echan, no las tienes que quitar. Si las quitas todas, luego ya no van a agarrar irrigación. Entonces lo que hacen es que empiezan como a disecar, porque se diseca fácil. O sea, la tiroides tiene muy bien su cápsula y entonces la empieza a disecar y sí se separa de la paratiroides. A veces te toca como así, que estén bien metidas dentro de los lóbulos tiroideos y esas está muy difícil que las puedas disecar. Entonces te las tienes que traer. Pero ya sabes, si las ven los cirujanos de que, oye, se me hace que me traje una paratiroides, te dicen el aleteo. Y si sí es, pues bueno, para de una vez darle tratamiento antes de que haga hipocalcemia y pensiste todo ahí todo tieso. Los tipos celulares en las paratiroides van a ser las células principales, las células claras o células C y las células oxifílicas. Las células que secretan la hormona paratiroidea en mayor cantidad van a ser las células principales y se van a ver como de color rosita claro. Siempre en las paratiroides es la histología. Entonces van a ver una cápsula o pseudocápsula, tejido adiposo entremezclado y las células, el parénquima. Entonces, para mí, cuando me quieren hacer, me dicen los médicos, es que quiero diferenciar que esto sea una hiperplasia o un adenoma de paratiroides. Si hay tejido adiposo metido entre las células epiteliales, es más seguro que sea una hiperplasia. Si no hay tejido, si solamente está proliferando un tipo celular o si solamente está como todo lleno nada más de células epiteliales, más va a ser un adenoma. Otra cosa que ayuda pues es ver cómo están las otras paratiroides, pero nunca te dicen entonces. Esas son las células principales que se ven rositas. Los núcleos, vean, todos los núcleos del sistema endocrino son iguales, redondos, uniformes, aburridos, o sea, todos son iguales, no se parecen mucho. Lo que cambia es el citoplasma porque se secretan diferentes tipos de hormonas. Cuando el paciente está muy joven, las glándulas van a estar más celulares, van a tener más células, pues más células epiteliales, y cuando empieza a aumentar la edad, tienden a tener mucha infiltración grasa. Y pues cuando salen los tumores también de tiroides, que tienes que quitar la tiroides, pues tiende a ser como entre la edad adulta y ya en la tercera edad, entonces pues sí, te ayuda mucho saber si hay grasa o no. La paratiroides pues lo que hace es controlar los niveles de calcio libre y si hay por alguna razón una disminución en los niveles de calcio, se estimula la síntesis de la hormona. La hormona, eso ustedes ya lo saben, actúa o en la superficie ósea o en los túbulos suprarrenales, renales, para poder regular el calcio sérico. Lo importante, por ejemplo, aquí con los pacientes, cuando lo quitan, por eso les digo que es bien rápido. Incluso el paciente a veces aguanta, o si el cirujano es como muy hábil, sale de cirugía y en piso hace la hipocalcemia. Entonces, ya el médico ya sabe. ¿Qué es lo que hacen? Pues ponerle hormona. O sea, ya le pongo hormona y el paciente se regula y luego ya investigan. De que a mí me hablan, oye, te mandé la tiroides, de tal paciente y ¿sabes qué? Hizo una hipocalcemia severa. A veces las glándulas están muy chiquitas, las paratiroides, y no las ves. O sea, yo puedo meter todo el tejido tiroideo y no encontrarlas. O donde están haciendo como la cauterización de los vasos, Se llevan un vaso. pues te llevas el vasito y la dejas sin irrigación. Entonces, pues no te sirve de nada tenerla ahí si no se va a regar. A veces la dejas, se vuelve a hacer como circulación colateral y vuelve a agarrar, pero pues no siempre. Cuando está la hormona paratiroidea incrementada, va a haber incremento del calcio en el suero y pues cuando está disminuida, disminución. Se ven así. Este es los lóbulos tiroideos y las paratiroides aquí atrás. Entonces, cuando hay un adenoma, crece nada más una. Cuando hay una hiperplasia, crecen varias, o sea, más de una. Es raro ver nada más de que una sola con una hiperplasia. Puede ser, el hiperparatiroidismo puede ser primario o secundario, dependiendo cómo se esté manifestando la hipercalcemia, y cuando tienen los pacientes hipercalcemia, pues hay que buscarle también una neoplasia endocrina múltiple, ya sea la tipo 1, que se asocia a adenomas superficiales, o la tipo 2. En el secundario, usualmente
es porque hay hiperplasia de alguna de las glándulas o que haya una insuficiencia renal, que haya pérdida excesiva de calcio por los túbulos. Los pacientes tienden a tener trastornos emocionales. Aunque ustedes tengan trastornos emocionales, no piensen que tienen hiperparatiroidismo. Es normal a esta edad, a su edad. Puede ser ya sea por un adenoma o por una hiperplasia. El paciente va a tener hipercalcemia. Los tienen osteitis fibrosa quística, úlceras pépticas, pancreatitis, cálculos renales, todo lo que tenga que ver con que aumente el calcio. Hace poquito yo tuve un paciente en el Doctors bien interesante. Era un paciente que lo operaron primero se fracturó una vértebra y me acuerdo que el doctor me decía, es que tiene bajos los niveles de calcio, doctora, pero es que no, o sea, los niveles de hormona paratiroidea están normales, no sabemos por qué, y a lo mejor está haciendo una reabsorción. Y sí, tú veías los cortes de la vértebra y en lugar de verse las trabéculas óseas, como ustedes se acuerdan de esto, se veían unas trabéculas óseas súper delgaditas, como un listón. Y yo, pues seguramente sí está reabsorbiendo el calcio de los huesos, doctor, porque está muy raro. Pero ahí es donde ustedes, muchachos, como clínicos, van a hacer como que lo que hacen las diferencias. Porque doctor, es que tampoco el calcio se te reabsorbe nomás porque sí, ¿verdad? Algo le está produciendo al paciente que el calcio se le esté reabsorbiendo y que eso sí, en lugar de tener trabéculas grandes, tiene unos hilos ahí nomás que le están sosteniendo todo el hueso trabecular o el medular. Sí tiene algo, yo sí estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero esto tiene que haber una causa. Pues ya le busqué hiperparatiroidismo, no tiene, y también los riñones están bien, entonces no más. Llegó al mes con una fractura de cadera y otra vez el fémur se veía igual, o sea, la cabeza del fémur tenía el hueso trabecular todo delgadito, como listones. A mí me dijeron que le buscara para una enfermedad de Payet, para no sé qué, porque entonces a lo mejor no es por el calcio, es por otra cosa. Bueno, el paciente todo el tiempo, desde la primera fractura, ¿qué creen que tiene? ¿Qué se les ocurre que pueda producir una secreción de hormona tiroidea importante? No, hormona tiroidea no, le digo paratiroidea, estaba normal, pero sí hipocalcemia, porque sí se le estaban reabsorbiendo los huesos, no era osteoporosis. Algo en el estómago. Deficiencia de vitamina D. Podría tener una deficiencia de vitamina D y luego, doctor, no, está normal. Doctora, ya la puso muy difícil. Sí, porque eso es lo primero que pensó el doctor también. ¿Y en suprarrenales dijeron que estaban bien? El doctor no decía que las hormonas estaban todas en niveles normales. Entonces lo que el doctor hacía, le tomaba radiografías de la columna y luego de la cadera, o resonancias, así, pues nomás está quebrado, pero yo no le veo nada más. Pero sí le checó que las suprarrenales estuvieran bien. Como estaban normales los niveles, pues él me decía que sí que estaban bien. O sea que no había por qué estarle investigando. O sea, el allá. perfil tiroideo estaba bien. Perfil tiroideo normal. El paciente tenía un tumor. ¿Tumor de qué? De células pequeñas. De Un pulmón. carcinoma de células pequeñas. ¿De pulmón? Small cell lung cancer. No, small cell lung cancer. Entonces, lo que estaba haciendo la reabsorción, o sea, estaba haciendo como un síndrome paraneoplásico, estaba produciendo que se reabsorbiera todo el calcio de los huesos, porque estaba como actuando ahí, y eran las células tumorales, o sea, el tumor estaba secretando hormonas. Pero no salió No sé, nada más sé hormonas qué se llama. El doctor a mí me juró porque yo estaba de que, doctor, pues es que ¿qué le voy a poner? Porque el doctor aparte quería que le diera una causa, ¿verdad? Y yo, pues yo no le puedo decir qué tiene, yo nomás le puedo decir que aquí estoy viendo los huesos delgaditos, o sea, no le puedo decir por qué tengo los pacientes. Pero bueno, a ver, es que mira, las hormonas están bien y el calcio nada más está disminuido. O sea, el tumor estaba como que aventaba bolos. Entonces tú le hacías, era intermitente, tú le hacías los estudios, salían normales. Y luego le pasaba el tiempo, volvía a aventar un bolo hormonal, o sea, por todo, porque la verdad el paciente dice, tiene como que síntomas muy raros, quedaría en un síndrome neuroendocrino, pero no, porque no tiene nada de todos sus niveles hormonales están bien. Y en realidad, pues el paciente estaba aventando, creo que estaba aventando como 2 tipos diferentes de hormonas, pero el tumor pues en partes, en ciclos.
Entonces eso le desgastaba los huesos, luego lo dejaba vivir un ratito y luego otra vez y al final, digo, el paciente como quiera tenía muy mal pronóstico porque el tumor estaba muy grande y aparte a mí no me había tocado un tumor que estuviera activo, nunca me había tocado verlo, siempre me tocaba más los tumores que eran malos y todo y activo que mataba al paciente pero no activo hormonalmente. Ese paciente tuvo mucho. Pero por metástasis, o sea, ¿cómo? ¿Es una ¿Por metástasis? metástasis? No. Pero ¿cómo afectó el calcio? Hacía que había, bueno, según lo que nosotros pensábamos era que el paciente estaba como si tuviera exceso de hormona paratiroidea y entonces no absorbía nada por el intestino. O sea, entonces de que no, o sea, pues yo no puedo agarrar calcio de ninguna parte porque yo estoy lleno. Pero le hacían los perfiles hormonales y como serían normales, también por eso decían, pues que este señor... ¿Y no le estaban administrando calcio? Sí, ya le estaba, pues ya después de la primera fractura, pues sí le estaban dando suplementos y todo, pero pues el paciente tenía un tumor, entonces No, pero tomado, pero así directo no. No, porque estaban, pues es que ¿de dónde? Aparte no le puedes dar tanto calcio porque luego se te descompensa el corazón y entonces era como no sabemos si tiene, hasta que ¿sabes qué? Pues mételo todo a un escáner completo y salió el tumor. Ya gigante, ok. Sí tenía un tumor muy grande. Va a morir. Sí, ese tumor es muy agresivo, el tumor de células pequeñas es un tumor muy agresivo, porque aparte es muy difícil de atacar, de hecho no sé si ahorita todavía sea el mismo criterio, pero en la mayoría de los casos los médicos prefieren no operarlos porque medio reaccionan mejor a la quimioterapia y como quiera pues no, o sea no le vas a dar más vida, le vas a dar menos vida si lo operas porque pues le vas a quitar un pedazo de pulmón. ¿Y por qué te da? Pues casi todo por tabaquismo, la mayoría de los casos. Pero que no entendí el origen del tumor. ¿Es células de cuáles? Las células de Kulchinsky se llaman, las del epitelio neuroendocrino. Ok. Son las que están en el epitelio bronquial. No son las mismas de las squamous escamosas. No. Por eso ¿Cuál es la producen, diferencia? porque son células secretoras de Ajá. hormonas, son células neuroendocrinas. O sea, entonces hay diferentes tipos de células pequeñas, de tumores de carcinoma de células pequeñas. No, sería como si fuera un tipo bien indiferenciado de tumor. Es una célula neuroendocrina que es indiferenciada, que crece y se hace maligna, y ustedes lo ven, de hecho lo ves al microscopio y parece como un linfoma, o sea, tan indiferenciado que está. No se ve a lo que acabamos de ver ahorita como un adenoma, no parece un adenoma de paratiroides, no, se ve como una célula indiferenciada. Y la célula puede hacer lo que quiera, por eso como se origina de una célula neuroendocrina, puede aventar las hormonas que quiera. Incluso hay tumores, por ejemplo, que producen diarrea, o sea, paciente que diarrea, le hacen endoscopías y trae un tumor en alguna parte, ahí escondido. Bueno, los adenomas son tumores que afectan solo una de las glándulas, usualmente pueden tener sobreexpresión disclina de uno, que es porque tienen una sobreproliferación celular, y en esos pacientes se ha visto que tienen una inversión del cromosoma 14, el paciente hace síntomas como de hipercalcemia. Y el adenoma, lo que les decía, se ve así, se ven como muchas células, todo es como una glándula grandota nada más, se ven muchas células y no se ve tejido adiposo entre las células. Cuando hay una hiperplasia, pues nada más se ve que las glándulas están crecidas de diferentes tamaños, igual se van a ver hiperplásicos todos los tipos de células, tienden a ser hipercalcemia también, los pacientes, pero se compensa la hipercalcemia con el riñón. El paciente hace como nódulos, en lugar de verse toda la glándula uniforme, se ven como nodulitos fibrosos porque hay una zona que está nada más creciendo o que se está haciendo hiperplásica. Y se sigue viendo tejido adiposo metido entre la glándula. ¿Quién me va a decir a mí si el paciente tiene un adenoma o tiene una hiperplasia? Me va a ayudar mucho el cirujano. O sea, el cirujano sí me tiene que decir, ¿sabes qué? Las otras glándulas están chiquitas, normales. Esta es la única que está creciendo. Si me dice, ¿sabes qué? La otra también está crecida, no sé qué. Eso me ayuda más que ver la histología, porque la histología se van a ver todos iguales. Lo de la grasa, pues te ayuda, pero no es como 100%. Es muy raro que haya un carcinoma de paratiroides, pero sí puede pasar. Hacen un aumento de volumen asimétrico de una de las glándulas, pues crece mucho una glándula.
los criterios de malignidad de un tumor de paratiroides, que ya sea un carcinoma, va a ser infiltración a la cápsula, o sea, que se vean las células saliéndose hacia los tejidos blandos, que haya invasión a los vasos, que vean las células dentro de los vasos sanguíneos y que haya metástasis a distancia. Estos son los criterios para decirle maligno. Para que ustedes empiecen a pensar que algo puede ser maligno, el tumor se tiene que ver feo y tiene que estar muy grande. Lo que nosotros como patólogos vemos es que si el adenoma o el supuesto adenoma mide más de 4 centímetros o pesa más de 5 gramos, hay que buscarle criterios de malignidad. Y se ven así, o sea, se ven también muchas células parecidas, pero ahora sí se ve que pues hay pleomorfismo, hay poquita anaplasia acá, y las células tienden a verse como más uniformes, que es una sola célula que está ya toda clonada. A veces, cuando hay hipoparatiroidismo, los pacientes usualmente es por la ausencia quirúrgica, es la más frecuente, o por procesos autoinmunes que llegan y se comen las glándulas de linfocitos. Va a haber descenso en el calcio sérico, hay un incremento de la paratormona y los pacientes clínicamente van a tener irritabilidad neuromuscular, o sea, tienden a hacer espasmos, se contraen, y es lo que les digo, o sea, luego el paciente dice, oye doctor, siento que se me está durmiendo la lengua, oye doctor, siento cuando quitas las paratiroides. Pueden hacer una arritmia cardíaca, pueden hacer convulsiones y aparte pues se te puede morir, ¿verdad? Entonces es muy importante que sí se detecte luego que pasa algo así en un paciente. Feo que hermoso. ¿Mande? No. Las glándulas, ya acabamos con la paratiroides. Las suprarrenales igual van a estar situadas encima del riñón, tienen forma de gorro frigio, que es el gorro como el de los enanos de Blancanieves. A ver si me enseña. Porque son los archivos tan profundos. Yay. Es esta. Oh, está grande. ¿Ven la grasa? Todo esto es grasa. Aquí está la suprarrenal. ¿Esa es la médula? ¿O ese es La literal? médula, sí está normal. La médula es lo que se ve como moradito, café oscuro. Y la corteza es lo que se ve como amarillo brillante. Ya. ¿Y eso es normal? ¿Tener tanta grasa? Pues sí, pues depende de qué tan gordos estemos. Pero se ven así. Este amarillo brillante es el de la corteza. Este es como un paciente. Es que wow, que una cochilinina haga tantas cosas. Usualmente, Eso es súper cool. por ejemplo, cuando es una autopsia, quitas las suprarrenales primero que nada, porque como están bien chiquitas, pues vean, o sea, parecía que estaban muy esperando que aquí es 1 centímetro, son 3 centímetros. Y como siempre están rodeadas de grasa, se te pueden ir en el, o sea, de que, esto ya es tejido adiposo que no voy a usar. Entonces, lo primero que haces es buscar las suprarrenales. Aparte, lo primero que pasa cuando le quitas la irrigación a la glándula es que se muere la médula. Entonces, cuando haces la autopsia, si quieres ver la médula, necesitas quitarla rápido para meterlas a formol y se fije bien. Pero están de este tamañito. El gorro frigio, pues es como así parado. Aquí va la cabeza. Yay. Y los piecitos. Muy bien. Como de un duende, exacto. Tiene una cápsula, una zona glomerular y una fasciculada. La zona reticular y la médula. Dependiendo de la hormona que se esté hipersecretando, puede que alguna de estas esté hiperplástica, pero todas, desde aquí hasta acá, todas se ven igual. O sea, las células se ven casi todas iguales. Se ven claras, se ven como eosinofílico cuando hacen un tumor, cuando hacen un adenoma, se ve, el litoplasma se hace como muy grande y se empieza a ver muy clarito. Y por eso se ven amarillas. Entonces, en la zona reticular vamos a ver las hormonas, o van a estar las hormonas sexuales, los mineralocorticoides van a estar en la corteza y los glucocorticoides van a estar en la capa media. Cuando la médula, ¿qué es lo que va a secretar?
La médula las catecolaminas. Ajá. Por eso se licúa muy rápido, ¿cómo se dice? Se isquemiza. Entonces luego si no la sacamos rápido se empieza a ver eso nada más todo rosa. O sea, aquí había una médula pero ya no la vemos. Si ven el corte, es como si fueran como degradados de rosa y luego acá se ve morado. Porque las células de la médula tienen gránulos más gruesos y se ven más basofílicos. Ahorita las vemos. Estas son las de la médula adrenal, se ven bien moraditas, son células cromafines, también van a tener como espacios o sinusoides para que pueda haber irrigación. Esta tiene otro origen y derivan de la cresta neural, son parte del sistema nervioso simpático, entonces hacen otro tipo diferente de tumores. Estos cuando son en la médula no son carcinomas, porque no son células epiteliales. Son feocromocitomas. Son los feocromocitomas o paragangliomas. Las células de la derecha, ¿cuáles son? ¿Este de aquí? Ajá. Estas son células de la corteza. No, pues tendrían que ser como que de la zona reticular, pero en realidad siempre se ven como rosas, entonces no estoy tan ok. seguro. Cuando hay una hiperfunción adrenal, el paciente tiene un síndrome de Cushing y va a ser una elevación en los glucocorticoides. Usualmente, cuando es endógeno, es por una hiperplasia y vean, estas son como ya disecaditas sin la grasa, a la diferencia de las que les enseñé ahorita. Estas son de tamaño normal, se las pusieron aquí para que distingan cómo se ve una glándula normal y cómo se ve cuando está hiperplásica la corteza adrenal. Nada más se ve una banda amarilla gigante, ¿ok? Tienden a ser hiperplasias de las corticotropas y de hecho lo más frecuente es que veamos que cuando hay alguna hiperplasia adrenal es que siempre va a ser hipersecreción de ACTH, ¿no? Es muy raro que tenga que ver con las hormonas sexuales, entonces lo más común es que tenga que ver con los corticosteroides. Cuando hay una neoplasia o un tumor en la adrenal tienden a ser hallazgos incidentales o que el paciente de plano esté produciendo mucha hormona para que haga un síndrome de Cushing. A mí me ha tocado, yo creo que la mayoría son incidentales, entonces que el paciente andaba bien, no sé qué, lo prueban por otra cosa y de que, ay, trae una bola aquí. O fue a un chequeo y le encuentran una bola arriba del riñón y pues ya se la quita. Cuando es por una neoplasia es por el 10 al 20% de los síndromes de Cushing. Ahorita que van a estar leyendo lo de endocrino, es bien frecuente, todo tiene que ver con los 10%. Entonces como que el 10% es la respuesta a todo. El tumor o el adenoma se va a ver como se ven iguales las células. Se va a ver de color amarillo. Las células en el microscopio se van a ver claras y se ven del mismo color de la corteza. Entonces puedes ver aquí que aquí va la corteza y aquí creció el tumor. Este no está tan amarillo. Este está con mucho como congestión vascular, y por eso se ve así todo violáceo amarillento, pero las células que le están dando origen son las mismas, por eso se ven igual. Y este de aquí está mucho más grande, es un tumor de fácil como 7 centímetros y este es un carcinoma. Está bien feo, parece Incluso que tiene, vean cómo no se ve parejito, se ve lo amarillo, ya se ve como café y tiene áreas de necrosis, entonces este es un carcinoma. Y otra vez, aquí está, ¿esto qué es? Corteza. Un tumor benigno o maligno. Benigno. ¿Por qué maligno? Pues se ven como rayitos de sol, ¿no? No. Ahí arriba, ahí eso, no son. No, vean, todo está bien Encapsuladito. definido. Tiene vasos, sí. Tiene congestión vascular porque ya llenos sinusoides, pero está bien definido la cápsula. Entonces, un adenoma. Y vean, esto es lo que les decía que se ven claras, como que empiezan a llenarse de secreción y se empiezan a ver las células muy claras. Esta es la glándula residual. ¿Y este no? ¿En este qué pensarían? ¿Benigno o maligno? Este, si vean cómo está todo lobulado, se comió ¿a quién? Al riñón. Al riñón. O sea, el riñón ya se hizo todo chiquito porque el tumor lo creció de más. Este es un carcinoma. O sea, ese es el riñón, es un pedazo del riñón. No, ese es el... Es el riñón, ajá. ¿Es el Pero pues, riñón? como que lo fue haciendo, aplastando. Ah, Ajá. ese es de que- Aquí atrás, de seguro, si ustedes lo cortan a través de aquí, de seguro hay una capita de parénquima renal, pero lo aplastó todo el tumor. Qué horrible. Parece coliflor. Y vean la histología, pues se ven diferentes. Hay más pleomorfismo, los nucleolos, las mitosis, esto es una mitosis
fea y vean el normal, el benigno, pues se ve como unas células benignas, no más que muchas. Puede haber otra causa de síndrome de Cushing endógeno, que es la misma que el paciente este de la hipercalcemia, o sea, que tenga secreción de hormonas por un tumor que esté fuera de las glándulas adrenales. Usualmente el más frecuente sería el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas. Los carcinoides, que esos ya ni se llaman carcinoides, se llaman tumores neuroendocrinos de bajo grado, pero esos son más frecuentes en el tubo digestivo. El carcinoma medular de tiroides también puede producir, porque es como un tipo de carcinoma de células pequeñas originado de las células C. Y los tumores de los islotes pancreáticos. Todos esos pueden hacer tumores neuroendocrinos que pueden secretar hormona. Y este es un ejemplo de un... ¿Qué será? Esa es una suprarrenal igual. Pero, no es. ¿No es suprarrenal? Vean, ¿de qué color es el parénquima? Ah, es médula. Ese es el riñón, ¿no? ¿Es riñón? Es pulmón. Ugh. Ah. Es un small lung cell. Este es un carcinoma de células pequeñas. Los carcinomas neuroendocrinos, cuando ya son como carcinomas neuroendocrinos, se ven como carne de pescado también. O sea, el pulmón se pone Café negro. clarito. No, el que se pone negro es el de la médula. Y, aquí está negro nada más porque ya es autopsia. Aquí está. ¿El pulmón? Ajá. El pulmón es siempre así como violáceo. Violación. Sí, no está negro, está cafecito. Y el pulmón es de color café, como medio parecido al color de la tiroides, rojizo café. Pero cuando se comprime todo, o sea, es que aquí todos los alveolos están todos comprimidos porque ya no tienen aire. Entonces por eso lo ven como de más de café. Cuando lo que haces cuando quieres conservar bien el parénquima, que te llegan los pulmones por trasplante o porque haces una autopsia, lo que haces es que agarras el pulmón y del bronquio principal le metes una manguera con formol y lo llenas de formol, poquito, no tanto para que no se rompan los tabiques, y se queda ya el pulmoncito lleno de formol, se fija así y ahora sí no lo ves de ese color. Lo ves como gris, rosadito. Entonces, pero acá no, pues acá está todo aplastado. Este es un carcinoma de células pequeñas, entonces va a producir un síndrome de Cushing endógeno. ¿Y ¿qué órgano es? Parece un dedo, pero estoy segura que no. No, pues no es un dedo. Es que no entiendo qué es. ¿Páncreas? Pues tiene tejido adiposo. No. ¿Qué es eso amarillo? ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Bueno, que si no vieran esta parte de aquí, hagan de cuenta que van a ver nada más de aquí para acá. ¿Esto qué sería? Una cápsula. Como una cápsula, y luego aquí, Sangre. como lo que está arriba de la cápsula, o sea, como si fuera una mucosa, un epitelio o algo así. ¿No? ¿Sí o no? Perdida. Yo no estoy viendo nada. Y aquí en medio hay una luz, pero por eso se ve como sangre. Eso es No, Es un órgano vagina. tubular, pequeñito, Vejiga. Vaso. como de este tamaño, que tiene serosa y que Apéndice. tiene una punta en fondo de saco, Apéndice. que es el apéndice secal. No, apéndice. Apéndice. Tiene la punta del apéndice secal, ese fondo de saco está así, se ve, esta está bien bonita cortada. Y los tumores más frecuentes, los tumores neuroendocrinos de bajo grado, que usualmente o comúnmente se les conoce con el nombre de carcinoides, son los más frecuentes que van a encontrar son en el apéndice secal, en la punta del apéndice secal. ¿Es ese? Es este. No, es que se resecan fácil. Sí, pues tú quitas el apéndice ya. Y de hecho el paciente no presenta ya más síntomas ni nada. Como quiera, hay un porcentaje, un 10% de los pacientes presentan metástasis, un 10%, por eso se tiene que hacer un estudio completo. Resecas, haces los cortes del tumor, le cuentas las mitosis, le cuentas si está incrementado el índice de proliferación y si está o no saliéndose del órgano. O sea, por ejemplo, si esto amarillo que ven aquí se ve hasta acá, pues ya no es como que tan bueno. Este es benigno. De bajo grado, Pero sí es carcinoide porque es maligno. ya, ajá, el carcinoide era un tumor que se consideraba benigno 100%, hasta hace como 5 años, que ya dijeron los que estudian estos tumores, Ajá.
Dijimos, es que no. O sea, ya ha habido como 3 carcinoides que el paciente se muere, o que el paciente sigue teniendo muchos síntomas, o que regresan, o que recurren. Pues entonces ya no es un tumor benigno, sino es un tumor que se está comportando como un tumor maligno poquito, y por eso se llama tumor neuroendocrino de bajo grado. O sea, se ve benigno así, pero es maligno. Todos esos tumores tienen un nombre como en específico que ya se han estudiado. El carcinoide le han dicho carcinoide desde hace muchos años y se le quedó así. Pero su nombre correcto es tumor neuroendocrino, y luego ya, dependiendo de cómo, si tiene mitosis, si se está saliendo, si tiene un índice de proliferación alto, pues ya le ponemos de alto, medio o bajo grado. Cuando hay un hiperaldosteronismo es porque hay secreciones excesivas de aldosterona, y cuando es primario pues obviamente va a ser por una producción o un aumento en las células que están produciendo la aldosterona. Lo más frecuente es que se pone un adenoma adrenal, segundo por una hiperplasia. Secundario es porque haya una activación del sistema renina-angiotensina y el paciente esté secretando la hormona de forma como independiente, pero no va a haber incremento en el número de células, o sea, no van a haber hiperplasia ni van a haber adenomas. Y los síndromes adrenogenitales igual, se va a ver igual, o sea, si es por cortisol, o si es por secreción de andrógenos, o si es por secreción de aldosterona, el adenoma se va a ver amarillo. La hiperplasia se va a ver nomás una banda amarilla en la glándula. Entonces, aquí lo que ayuda es la clínica. Exacto. Esos pacientes tienden a ser, les digo, se van a ver iguales. Tienden a ser más como caracteres sexuales masculinos o virilización. Y cuando hay insuficiencia de la glándula, pues el paciente puede tener un hipoaldosteronismo primario o secundario. Usualmente es porque se necrosa la glándula o porque por alguna razón se quedó sin irrigación. Cuando el paciente tiene una septicemia meningocócica, puede que se necrose la glándula por bacterias, y eso se le llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Se los puse porque viene en el examen, entonces se lo tienen que saber. Y se ven, ¿cómo sabes? Se ven las glándulas todas rojitas, donde está como necrosis hemorrágica. ¿Y al bebé que le pasó eso tiene o sea, la afección de la piel es por la infección también? Sí, es por la infección. Hizo una coagulación intrasoluble. Cuando ven una necrosis adrenal, se ve así. O sea, se ve como si fuera una extravasación masiva de eritrocitos. ¿Por qué? Porque la sangre va y va por sinusoides. Entonces nada más se sale de los sinusoides y empieza a ocupar el espacio donde estaban las células epiteliales. Cuando hay insuficiencia suprarrenal crónica, los pacientes tienen estos síntomas, estos síndromes que ya también ustedes los conocen, una enfermedad de Addison. El paciente hace una necrosis completa de la corteza y ven, pues no se ve, las células se ven como apoptóticas más o menos, y rosa. Entonces, la médula suprarrenal es la que va a secretar las catecolaminas, y los tumores que vamos a ver ahí son los feocromocitomas, o cuando están fuera de la glándula adrenal se van a llamar paragangliomas. Están compuestos por células cromafines, y estos son los que siguen la regla de los 10. Tienen el 10% se asocian a síndromes familiares, ya sean aneplasias endócrinas múltiples, a neurofibromatosis, a síndrome de von Hippel-Lindau o a síndrome de Stuck-Weber. El 10% pueden ser extraadrenales, o sea que están en los ganglios simpáticos y hacen los que se conocen como paragangliomas. El 10% pueden ser bilaterales y el 10% son malignos. Entonces, es el que más sigue la regla de los 10, pero casi la mayoría de los tumores endócrinos tienen esa regla. Entonces, como que para que se acuerden. Es poco común, usualmente el paciente tiene hipertensión por la secreción de catecolaminas. Es importante que al paciente como que se le estudie completo, y que lo tengan en la mente, porque a veces en el feocromocitoma pues está fácil, porque está en la adrenal. Entonces ya sabe que pues, no se ve amarillo, se ve como de color violáceo, café oscuro. Entonces está en la adrenal, es un feocromocitoma. Pero cuando está afuera, cuando está en los ganglios simpáticos, y que es un paraganglioma, también puede producir hipertensión, y
el paciente pues se les puede morir si le quitan el tumor. Porque le quitan el tumor, le quitan las catecolaminas que lo estaban manteniendo como con la presión alta y se muere como en descompensación. Entonces, tienen que tenerlo como en cuenta. Cuando se asocia al NEM2, el paciente tiene aparte un carcinoma medular de tiroides, tiene una hiperplasia de la célula C de la tiroides, puede tener un feocromocitoma, tiene una hiperplasia de la médula adrenal, neuromas mucosos en las mucosas y rasgos marfanoides. Los pacientes con síndrome de von Hippel-Lindau, estos muchachos, esto viene en el libro. Y también acuérdense, porque les van a poner como que los síndromes. Y de que tiene eso y un tumor en la adrenal. Entonces, de que no queda con un adenoma cortical, queda más con un paraganglioma o con un feocromocitoma. Se tienen que acordar, porque si no, pues se van a saber. En el von Hippel-Lindau, el paciente tiende a hacer quistes renales, hepáticos o pancreáticos o del epidídimo. Entonces, por ejemplo, les pueden poner, los quistes ustedes saben cómo se ven, o sea, es un epitelio con una cosa adentro, pues, quística, ¿no? Vacía. Les pueden poner un quiste de que lesiones en el epidídimo. ¿A qué tumor de la suprarrenal se asociará? Y pues tienen como que da más dos opciones, pero les van a poner un carcinoma, un adenoma, un feocromocitoma, un tumor de células claras del riñón. Entonces, más o menos así. A carcinomas de células renales, de hecho, esos pacientes pueden tener carcinomas de células de riñón, a los feocromocitomas, que ya lo estamos viendo, a angiomatosis o a hemangioblastomas cerebelosos. A mí me tocó ver a un paciente, cuando estaba en la residencia, que tenía, primero lo diagnosticaron hace un chorro con un quiste en el epidídimo, y luego llegó al hospital con un feocromocitoma como hallazgo de que, un hallazgo, no sé qué, un feocromocitoma, y pensaban que era esporádico, y luego hizo un carcinoma de células renales, y como que ahí ya fue donde nosotros pudimos ver de que, pues este paciente tiene hace 2 años un feocromocitoma, hace 5 años, no sé qué, un quiste, pues este paciente tiene un síndrome. Y como el paciente, los pacientes son así, se van con voy al epidídimo, pues voy con el urologo. Y ya, le quitaron su quiste del epidídimo. Ahora, pues la adrenal fue con el cirujano. Y luego otra vez otro urologo diferente lo vio para el carcinoma de células renales. Entonces, pues... Nadie conectó. Ajá, y luego a los pacientes les pregunté que, oiga, ¿no para algo? No, pues bueno, me quitaron una bolita. Y dije, pues no, o sea... Entonces, hasta que ya como que vimos empatos los previos, porque te salen en la hoja. El paciente tenía todo lo del von Hippel-Lindau. Puede asociarse al síndrome de von Recklinghausen y es pacientes que tienen neurofibromatosis. Este fue otro paciente que me tocó a mí también, me tocó verlo, que tenía un feocromocitoma y luego tenía múltiples neurofibromas en los tejidos blandos y después yo con un meningo. Sí, pareciera que son raros, pero en realidad no son tan raros, y sí te toca verlos. Ahorita tengo uno que no estoy segura qué triada tiene, porque tiene un angiomiolipoma en el riñón, que es como un tumor del estroma, y tiene un tumor del estroma gastrointestinal. Entonces, ese paciente tiene un síndrome, pero todavía no me he puesto a estudiar cuál. Hay pacientes que se asocian a síndrome de Spruck-Weber, que tienen hemangiomas cavernosos en el cuarto nervio facial, son los que hacen como manchas rojas aquí, y hacen también feocromocitomas. Son tumores secretorios de adrenalina y noradrenalina, van a producir hipertensión, cefalea, y tiende a ser constante. Entonces el tumor se trata con cirugía y la hipertensión se le va a quitar con la cirugía, le van a dar tratamiento para la hipertensión y no se le quita tratamiento. Que por ejemplo, cuando es un paraganglioma y que no tienen como los datos completos o que nada más piensan, pues el paciente yo lo voy a operar de otro tumor que no está en la adrenal y tiene hipertensión, hay como quiera que checar al paciente después de la cirugía. Y se van a ver así. Dime un segundito ya para acabar la clase. Bueno. Hola, Vera, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien. No, el de Jimena todavía no está listo. Apenas lo voy a terminar. Tiene para hasta mañana. Sí, dile que sale mañana. Ándale, gracias. El feocromocitoma se ve así. Ya no es un paciente post-autopsia, entonces no estaba como
recibiendo irrigación sanguínea normal y luego que se quitó. Como llega pues autopsia, pues se quedó así bonito, color, de ese color como cafecito rosado. Cuando tú partes un feocromocitoma que está recién sacado del paciente, al partirlo a la mitad, el tumor se hace negro, porque se oxidan las catecolaminas. Y se ve así como rojo. Entonces tú puedes pensar que es un todo. Los paragangliomas hacen lo mismo. Así que pues este tumor café es un pedazo de vaso, es un pedazo de... Pero pues ya ves las células y ves que es un tumor. En realidad es un paraganglioma. ¿Y ese cambio de color afecta la tinción? No, nada más es como oxidación. Se puede ver así como rosita. Y este es un caso del hospital. Esta es una paciente que la operaron. Estaba en el duodeno. Le quitaron ese tumor del duodeno y de hecho todo el mundo pensaba que era como un vaso accesorio. ¿Qué? Un vaso. Porque pues estaba un tumor allá a un ladito, lo parten y pues se vio este color. Pues así se ve el vaso, ¿no? Es un vaso fuera de lugar y todo el mundo estaba como que muy así. La paciente de hecho al final el diagnóstico salió bien, que era un paraganglioma. Los pacientes la llevaron de alta del hospital y como que ya nunca la volvieron a... Porque era una cirugía bien chiquita, o sea, estaba en el duodeno, estaba ahí colgando. Al día siguiente ella se va a su casa de lo más tranquila y la paciente falleció en su casa de una cirugía muy sencilla. Se murió de la hipotensión. Porque le quitaron todas sus catecolaminas que estaba manejando y que su corazón ya estaba acostumbrado a trabajar así. Entonces, pues le quitas y el paciente se muere. Entonces, así. Entonces, ¿qué debe haber sucedido? Le tienes que dar... Estarla checando. O sea, esos pacientes, por ejemplo, un tumor que tú no sabes qué es y que te dicen que es un paraganglioma, si tú como cirujano no sabes que es un paraganglioma, pues es como... Agarras el libro. Ajá, pues sí, o sea, de que... Pues que le haga bien, señora. Es benigno, ¿verdad? Sí, benigno. Porque el tumor es un tumor benigno, el paciente no tiene por qué morirse. Nada más que si tú eres un médico que sabe que pues, el tumor secreta catecolaminas y tu paciente entró con una presioncita alta, o sea, no te voy a decir que con 300, no, en lugar de manejar 120, manejaba 150, 90, pues es una presión de una paciente adulta que toma antihipertensivos. Pues sí, nada más que tú la mandas a su casa con la presión de 110, 70, pues es normal. ¿Alguna de ustedes estaría así? Yo no te lo quitas un rato y entonces... Ajá, entonces estarla o quitarle los antihipertensivos, porque la paciente era hipertensa y ella siguió tomando sus antihipertensivos y todo era por el tumor. Entonces la hipotensaron y se murió. Entonces, por eso les digo. Y creo que al final ni se murió, en realidad no se murió como de que de bajo gasto, se murió de que pues se cayó o algo así, o sea, pues, pero fue consecuencia de la hipotensión. Y el tumor se ve así histológicamente. Igual hace las células de la médula, pero muchas, y hace los cuerpos de Zell-Wallen, que yo no sé quién les puso ese nombre, no sé por qué se les ocurrió, sigo sin entenderles, porque usualmente tú dices, le pusieron adenoma cortical, porque está en la corteza, medular, feocromocitoma medular, pues porque está dentro en la médula. Los cuerpos de Zell-Wallen nomás no los logro yo ver nunca, pero es todo como que el grupito de células, que es, este es un grupo de células, este es otro grupo de células, este es otro grupo de células. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Es que tienen unas células que se llaman células sustentaculares que las sostienen además. Las células a mayor aumento se van a ver nada más así, son células de citoplasma granulado, como aquí, que se ven como granulitos en todas las células. Tenía invasión vascular, es una tinción para cromogranin, que es más como para gránulos endógenos, pues se va a estar positiva. Las células sustentaculares que están en la orilla de los cuerpos son positivas para S100 y tienen muchos gránulos cuando lo ves en la microscopía electrónica, entonces por eso se ven como conjuntitos en el citoplasma. Okay. Y pueden dar metástasis a pulmón, hueso y a ganglios. No hay criterios buenos para separar un maligno de un benigno, más que hagan realmente ya que sean metastásicos, porque antes no puedes como estar muy seguro que el paciente se vaya a comportar mal. Y ya, listo muchachos.